Es posible que muchos que están participando en este despertar de Chile estén empezando a sentir que están siendo derrotados. A esta conclusión pueden llegar quienes tenían grandes expectativas de que este movimiento implicaría un cambio profundo en el sistema económico, político y social del país. ¿Por qué esta sensación que me parece empezar a observar en algunos sectores y que creo que va a acentuarse en los próximos días, en las próximas semanas? Porque lo que comienza a verse es que la respuesta del sistema y de quienes lo sostienen está siendo la siguiente. Uno, un plan social menguado, que significa algo más de dinero a los pensionados, a los trabajadores de ingreso mínimo y condonar a algunas categorías de deudores. A este sistema no le cuesta soltar un poco de dinero. Eso no va a su esencia. Dos, un plan de orden público que significa aumento de la dotación de carabineros y nuevas leyes que acentúen los controles y las penas por los saqueos, bloqueos de calles y otras manifestaciones públicas. Y tres, un plebiscito de resultado incierto. Y quiero advertir justamente que los plebiscitos nunca son de resultado seguro. El Brexit, el resultado del plebiscito por el acuerdo de paz en Colombia, todo el mundo confiaba en que iba a tener un resultado en un sentido y la gente votó en un sentido distinto. Y es que en los plebiscitos la gente no vota por personas, no vota por imágenes, sino por algo muy abstracto y en muchos casos motivado por el miedo. Y creo que tendremos antes de este plebiscito unas graves, importantes campañas para crear miedo en la población. Lo advierto porque tenemos que no dar por hecho que se realizará este plebiscito y trabajar para que él se pueda realizar efectivamente. Y en el caso de que esto conduzca a puerto, se haga el plebiscito, una constitución elaborada probablemente por la misma clase política, con un poder de veto que podrán ejercer quienes tengan 1/3 de los votos. Poco más que eso es lo que se está hasta ahora obteniendo. Por otro lado, no deja de inquietar el fortalecimiento de grupos de ultraderecha que están más activos que nunca en las redes sociales y en canales de YouTube que cuentan con cientos de miles de suscriptores. Se está notando también un control más estricto por parte de los propietarios de los medios de televisión y de prensa que reaccionaron al comprobar que durante las primeras semanas sus medios parecían estar apoyando el movimiento. Ya no, basta ver la televisión y leer la prensa. Y más encima, todo indica que la vida se hará más difícil, que habrá más dificultades de transporte, más desempleo, más inflación, menos inversiones y más endeudamiento fiscal que implica futura dependencia del Estado respecto de los especuladores financieros internacionales. Y como algo de todo esto comienza a ser percibido por la gente, las manifestaciones sociales están siendo menos concurridas. Por todo esto, es importante que nos preguntemos qué es lo que realmente ha sucedido y está sucediendo en Chile y también en otros países donde se están viviendo situaciones parecidas. ¿Qué podemos aprender
¿Y qué podemos esperar de todo esto? Y la pregunta que nos plantearon, ¿cómo encauzar las energías transformadoras que este despertar ha movilizado a fin de que efectivamente se produzca una verdadera transformación? Este despertar de Chile, que han dado en llamar estallido social, es, en mi opinión, un episodio que acelera la crisis terminal de una estructura económica, política y cultural, o dicho más ampliamente, es la agonía de la civilización moderna. Se aceleran con estos hechos la crisis de la economía, la crisis de las instituciones, la crisis de gobernabilidad, la crisis ética, la crisis del control de la delincuencia, etc. Pero estos mismos hechos constituyen también una oportunidad para acelerar la creación de una nueva economía, de una nueva política, de una nueva cultura, en síntesis, de una nueva civilización. Digamos, simplificando, que algo viejo está muriendo y algo nuevo está naciendo. ¿Qué es lo viejo que está muriendo? Está muriendo una civilización que tiene al menos 500 años y que conocemos como la civilización moderna, la civilización del industrialismo y el capitalismo en lo económico, la civilización de los estados nacionales y de los partidos en lo político, la civilización del cientificismo, del empirismo y el materialismo en lo cognitivo, en lo cultural. Hay que reconocer que esta civilización moderna ha sido grandiosa y sorprendente en cuanto a la inmensidad de informaciones y conocimientos científicos que ha elaborado. Y ha dado lugar a maravillosos adelantos y realizaciones económicas y tecnológicas, incluida la medicina. Y ha organizado un inmenso poder político, militar y de control social puesto en manos de los estados y los gobiernos. Pero esta civilización tiene dos debilidades intrínsecas muy claras. La primera debilidad intrínseca de la civilización moderna es que ha sido construida sin ética, o con una ética muy débil, ocultando y opacando la subjetividad, la interioridad de las personas. La política se guía por una ciencia política fundada por Maquiavelo, que la organiza en torno a la conquista y la conservación del poder. No importan los fines humanos, sino los medios para el ejercicio del poder. La economía se orienta por una ciencia económica fundada por Adam Smith y David Ricardo, que postulan el interés y la ganancia como el objetivo de la producción y del consumo, y la competencia como el camino para alcanzar ese objetivo. La sociología, ciencia que analiza los fenómenos sociales y que se orienta al control social, fue fundada por Durkheim, quien enseña que el método sociológico consiste en analizar los hechos sociales como cosas, y posteriormente se desarrollaron el funcionalismo y las teorías que analizan la sociedad como un sistema en que los humanos están insertos y no tienen capacidad para modelarlo. La filosofía moderna, predominante, ofrece una visión del mundo que reconoce como real y verdadero solo lo que puede ser observado empíricamente y que pueda ser descrito y analizado matemáticamente. No existe lo espiritual, no existen fines que descubrir en la naturaleza ni en la evolución de la vida, porque todo se mueve por leyes deterministas o por azar. La conciencia es solo un
epifenómeno de la materia. De estos modos, al mismo tiempo que avanza en sus realizaciones materiales, la civilización moderna ha venido atrofiando la interioridad de las personas, el espíritu, lo que los antiguos llamaban el alma en los seres humanos. Los seres humanos fueron puestos al servicio de la economía, de esos estados, de esa cultura, en vez de ponerse éstas al servicio del desarrollo humano. En consecuencia, la inmensa mayoría de los seres humanos viven exteriormente, instrumentalizados y funcionalizados. No viven desde su propia humanidad, no son movidos desde su interioridad, ni están en búsqueda de trascendencia. No son seres éticos, son seres desalmados. La segunda dificultad intrínseca de esta civilización, una dificultad que comparte con las civilizaciones anteriores que perecieron precisamente por esta causa, es que pone y divide a los seres humanos en dos niveles, relacionándolos como dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados, dominantes y subordinados, élites y masas, pocos los de arriba, muchos los de abajo. Ello se da en la economía, en la política, en la estructura social, en la cultura, en el espectáculo y también en la ciencia. Y esta división de la sociedad en los de arriba y los de abajo, hoy día ya no encuentra justificación ante los ojos de los de abajo. Por estas dos debilidades intrínsecas, era inevitable que la civilización moderna entrara en crisis y que esté destinada a morir. Porque llega un momento en que muchos humanos no aceptan ni la ausencia de ética en la economía, en la política y la cultura, ni la subordinación y dependencia en que están respecto de las élites dominantes. Ya no se acepta esta organización de la vida social, se rechaza, llega a ser inaguantable para muchos. Cabe plantearse ahora dos preguntas. Una, ¿quiénes son los sepultadores de la civilización moderna que agoniza, los que la están llevando a morir? Y dos, ¿quiénes son los parteros de la nueva civilización que están haciendo, los que están empezando a construirla? Se dice que las civilizaciones experimentan un ciclo. Nacen, se desarrollan, envejecen, agonizan y mueren. Pero en realidad las civilizaciones, como toda forma social, son creadas, desarrolladas y sepultadas por personas y grupos sociales determinados, que son los que las hacen nacer, que las expanden, perfeccionan y transforman, y que finalmente las desarticulan y destruyen. Los sepultadores de la civilización moderna son los mismos seres humanos que la habitan, que la dirigen y que son dirigidos por aquellos. O sea, todos quienes han sido moldeados por su economía, por su política, por su cultura y por las disciplinas que la analizan, la guían y la orientan. Todos nosotros. Sepultadores de la civilización moderna son los gobernantes y políticos que actúan sin ética, que se corrompen, que buscan en su accionar por sobre cualquier otra cosa mantener su poder o conquistar el poder, no importándoles si para ello deben sacrificar la verdad, la unidad nacional, el bien común. Los políticos que juzgan con doble estándar, que mienten para captar adhesiones, que prometen lo que saben que no pueden cumplir, que privilegian a su partido por sobre la sociedad. O sea, todos los políticos, de derecha, de izquierda y de centro. Tal vez menos en ambos extremos del espectro, porque precisamente tienden al extremismo
quienes se basan más en principios y en valores que en intereses, aunque al fin el afán de poder los atrapa también. Sepultadores de la civilización moderna son los especuladores y empresarios que actúan sin ética, que buscan por sobre cualquier otra cosa la acumulación de riqueza, no importándoles que ello implique injusticias, desigualdad, pobreza, contaminación, deterioro ecológico y ambiental. También los consumidores, que gastan en lo que no necesitan, sino para ostentar y seguir las modas. También los gremios, que defienden los privilegios asociados a su función social y que no dudan en paralizar funciones públicas básicas, importantísimas, cuando sus dirigentes los convocan a parar. Sepultadores de la civilización moderna son los intelectuales que afirman que no existe la verdad, que todo es relativo y que lo que importa son las emociones fácilmente manipulables y no la racionalidad, el conocimiento complejo y la ética. O sea, los economistas, los cientistas políticos, los sociólogos, que se ponen al servicio de grupos de interés públicos y privados que les garantizan notoriedad, remuneraciones y participación en el poder. En algún sentido, todos somos sepultadores de la vieja civilización moderna, porque esta civilización que habitamos está también dentro de nosotros, nos permea internamente, nos ha enseñado a pensar y a sentir, a comportarnos y a relacionarnos en conformidad con sus estructuras. Y entonces surge la pregunta, si todos somos sepultadores, ¿por qué la civilización moderna no termina de morir? La respuesta es bastante obvia, porque todos, o casi todos, dependemos existencialmente de que esta economía siga funcionando, de que este Estado siga funcionando. Si solo por unos días dejara de funcionar el sistema financiero, los bancos, y dejaran de funcionar las empresas y se paralizara el transporte, la sobrevivencia estaría en grave peligro. Si solo por unos días el Estado dejara de cumplir sus funciones básicas, sobrevendría el caos. Por eso, al final, como dependemos vitalmente de una economía, de una política, de una intelectualidad que no queremos, que nos atrapa, podemos rebelarnos, pero solo hasta cierto punto, hasta el punto en que, previendo su caída, nos asustamos de lo que sobrevendría, por lo cual dejamos de luchar. Llegando a este punto, comprenderemos que para salir de esta situación que se hace crecientemente insostenible, es necesario algo muy distinto a protestar y exigir soluciones del Estado y de los empresarios. Se trata nada menos que de crear una nueva civilización, o sea, construir una nueva economía, desarrollar un nuevo orden político, desplegar un nuevo paradigma epistemológico. Y entonces surge otra pregunta. ¿Quiénes podrán ser esos constructores de una civilización nueva? La respuesta es también bastante simple. No esperemos que la construyan los que dirigen y gobiernan y están al servicio de esta civilización que muere, por más que se les presione y demande que lo hagan. La nueva civilización la tendremos que construir entre muchos, entre todos los que vivamos un proceso interior y exterior por el cual lleguemos a superar en nosotros mismos y en nuestras relaciones y comportamientos las dos debilidades intrínsecas de la civilización que muere, a saber, su falta de ética y espiritualidad y la dependencia vital de casi todos respecto del sistema. La construcción de una nueva civilización implica dos procesos simultáneos y convergentes. Por un lado, reinstalar la ética en la economía, en la política, en la cultura, en el conocimiento.
lo cual solo pueden realizar personas éticas, con fuerza moral y espiritual. Ello puede exigir de cada uno de nosotros un profundo cambio personal, una conversión interior, una expansión de la conciencia, el descubrir un sentido trascendente de la vida. Y además, los constructores de la nueva civilización tendrán que hacerse necesariamente muy autónomos respecto de esta economía, de esta política, de estas ciencias, de este materialismo que nos atrapan. Ello supone salir de la dependencia y conquistar autonomía económica, implicando, por ejemplo, cambiar nuestra conducta como consumidores, consumir orientados por nuestras verdaderas necesidades y no por la publicidad y las modas, consumir siendo respetuosos del medio ambiente, compartiendo lo que tenemos. Implica también dejar de endeudarnos con este sistema financiero y comercial al que destinamos parte importante de nuestros ingresos y, al contrario, ser austeros y formarnos una reserva de ahorros que nos dé seguridad frente a futuras incertidumbres con autonomía. Implica también dejar de trabajar para las empresas capitalistas y para el Estado y trabajar con autonomía, en solidaridad, en la economía colaborativa, autogestionaria, solidaria y cooperativa, asociándonos unos con otros, formando redes de colaboración mutua. Seremos más autónomos si nos transportamos en bicicleta en vez de hacerlo en un auto que nos exige una serie de gastos. Podría poner muchos ejemplos de lo que significa vivir con ética y con autonomía, pero cada uno puede encontrarse consigo mismo y descubrir su propio camino hacia una vida más consciente, más ética, más autónoma, y entonces podremos difundir el nuevo modo de pensar y de sentir, de relacionarnos y de actuar, con lo que impulsaremos una transformación verdadera, una transición hacia una civilización de personas y comunidades de conocimiento, creativas, autónomas y solidarias.